por la asistencia, por el acompañamiento que vas a tener hoy con Nun y con nosotros. Está grabando Divulgación del Misterio y Kendra Light con las cámaras, María José y Enrique. Y bueno, hoy queremos hacer la presentación de Nun oficial, por así decirlo. Hemos hecho alguna charla, pero creo que va a ser la oficial, como presentación al futuro trabajo que va a hacer aquí Nun con nosotros, de cursos, de salidas. El Camino de Santiago también te planteo hacer en octubre. Y la presentación de su libro, que ya tiene unos cuantos, tiene 5 libros publicados, 2 con el nombre de Mario Gil, y ya cuando hizo ya el Camino de Santiago se presentó como Nun. Y bueno, pues ¿quieres que diga el nombre de los libros para que la gente se quede? Porque me ha gustado mucho que no conocían, que es Enseñanzas de Sofía, que es su segundo libro, firmado con Mario Gil. Este fue la catapulta, digamos, o el cambio que te dio origen a Trascendencia, me parece, puede ser. Las Enseñanzas de Sofía fue justo antes de realizar por segunda vez el Camino de Santiago, que fue la auténtica transformación, realizar el Camino de Santiago por segunda vez. En la novela Las Enseñanzas de Sofía queda reflejado lo experimentado en el primer camino, que es el contacto con la energía del amor. Sofía en esa novela representa la conciencia que el personaje está preparado para escuchar. Y, bueno, se representa en forma de mujer y le va dando algunas claves para que vaya transformando por sí mismo algunas cosas. Luego el primer libro que tiene Nun también, que me da mucho la atención, que es Diario de un Soñador. He leído un poco por encima, porque yo me he enfocado en los 3 últimos, y es peculiar la lectura de esos libros, ¿no? Y se nota que tienes una ganas de evolucionar. Notaste algo ahí que te dijo, me tengo que empezar a mover, a quitarme mochilas. Te dejaste la barba, ahí en ese momento, ¿verdad? Porque te he visto sin barba y digo, vale, yo no me conocía. Me costaba conocerle. Y la verdad es que es peculiar, viendo tu camino desde el primer libro hasta el último, sobre todo en Trascendencia, el tercero como decía antes, con el nombre de Nun, ha habido una evolución ahí bastante seria, con muchas experiencias. No sé cómo alguien me lo contará a todos. Luego, si queréis compartir o queréis interrumpir para hacer preguntas, hacerlo por favor, porque yo creo que la parte fundamental de esta charla y es la que realmente nos ha traído, creo. En todos los encuentros que hago, talleres, seminarios, tanto en este centro como en otros que participo, siempre digo a los asistentes, bueno, en primer lugar siempre gracias por asistir, aprovecho para daros las gracias por vuestra presencia. Y siempre suelo decir que es importante que si percibís sentido en hacer una pregunta con interés, que lo hagáis, porque nacerá una respuesta de forma colaborativa y entre todos colaboramos, y siempre es importante transmitir y compartir, y siempre es un espacio en el que hay total aceptación, respeto y todo el mundo puede participar como le nazca participar, con silencio, palabras, preguntando. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo quieres que empecemos, Lu? ¿Quieres leer algo de...? Es que siempre solemos hacer lecturas de unas partes de algunos libros, a través de alguna pregunta que podáis hacer. Muchas veces coge un libro y lee algo en particular, o viceversa. Si sentéis que tenéis que coger alguno de los libros que tenéis aquí, abrir una página que os resuene y compartirla, sois libres de poder hacer si queréis, ¿vale? Coger un libro y consultarlo, y seguro que al abrirlo algo me parecerá, porque ya no es la primera vez que nos pasa, de empezar aquí un debate y una charla con una frase puntual, ¿vale? Como tú quieras, empezamos, ¿no? Tú marcas las pautas. Como surja, en cualquier momento podéis participar y hacer alguna pregunta o coger los libros. Bueno, voy a comenzar diciendo que de ahora en adelante, voy a estar compartiendo en este centro. Aprovecho para darte las gracias. Y bueno, pues voy a hacer talleres, seminarios, y hemos hablado también de hacer un curso, un encuentro mensual durante 7 meses, pero ya será en octubre. Pero ya dentro de 2 semanas va a haber el primer taller,
sobre los mensajes de la energía crística, y a partir de ahí surgirán varios talleres y seminarios. Uno de los talleres se llama, que lo estoy compartiendo también en otro centro en Toledo, Identificación con la mente, creencias limitantes, en el que se profundizará sobre qué conlleva esa identificación con la mente y esas creencias limitantes que se originan por haber precisamente identificación con la mente y que impiden que esa naturalidad interna no se muestre con esa fluidez natural que puede llegar a mostrarse. Se comenta, y hablo desde lo más sencillo, luego ya se puede ir profundizando, incluso se concluye con creencias espirituales, que también hay mucho apego a determinadas creencias, pero empieza también a veces por cosas muy básicas, para cambiar del esquema mental. Suelo invitar, pero como siempre digo, lo importante es lo que cada uno percibe sentido. En mí no hay intención alguna de cambiar algo en vosotros, sino que os transmito desde la experiencia y a partir de ahí lo que cada uno perciba sentido y verdad va a querer mostrarse en vosotros. Y una de las creencias que invito a cambiar con el simple cambio de una palabra, para cambiarlo del esquema mental, es la palabra problema por circunstancia. ¿Cuántas personas definen que en su vida hay muchos problemas? Y habitualmente la catalogación de la palabra problema hace que se considere que es algo negativo y conlleva sufrimiento. Cuando se cambia la palabra problema por circunstancia, primero es analíticamente, luego ya se empieza a sentir, luego ya conciencialmente ya se comprende que en verdad no hay problema alguno, que todo son circunstancias, pero ya cambiarlo del esquema mental ya es algo relevante. La predisposición es distinta y como todo es vibración, la predisposición también tiene una determinada vibración. Cuando cambias la palabra problema por circunstancia, todo lo que vives, toda circunstancia que vives, lo percibes como una oportunidad para ser consciente de lo que estás viviendo, de cómo lo estás viviendo y desde esa aceptación transformarlo, sin juzgarte a ti, sin culparte y sin culpar a los demás. A partir de ahí empieza un cambio de perspectiva bastante interesante. A partir de ahí también hay otras creencias limitantes y formas de expresarse que se pueden ir modificando cuando se percibe sentido en ello. También invito a cambiar la palabra error por decisión. Mucha gente, y de esa me encuentro desde hace un tiempo bastante, vive con un estado de culpa bastante grande por lo que ellos clasifican errores en ese llamado pasado. Digo llamado pasado porque en verdad no existe el pasado, pero hay identificación con él y se arrastra ese teórico bagaje. Cuando tomas conciencia de que todo es que has tomado decisiones acorde a tu estado conciencial, no existe posibilidad de culparse. No hay culpa. Y cuando vives el momento presente tampoco hay culpa. Todos son decisiones que acorde al estado conciencial que experimentabas, tomaste. Eso te llevó a determinadas experiencias, a abrir determinados caminos y a cerrar otros. A partir de ahí se abren nuevas perspectivas, nuevas sensaciones, nuevas experiencias que colaboran en transformar, con lo cual no hay error posible. Decías antes que hay un cambio de conciencia cuando dejamos de culpar a los demás y culparte a ti mismo.
¿Cómo equilibras eso? No culpar a los demás y a la vez no culparte a ti mismo. Gracias por preguntar. En muchas ocasiones habréis escuchado una frase en la que una persona le dice al otro, por ejemplo, es que me saca de mis casillas. Surge, habitualmente cuando se dice eso es porque ha surgido un enojo, el enojo, esa energía, y en vez de contemplar conscientemente por qué surge, o ver que en ti hay enojo y no echar la culpa, surge echar la culpa para no responsabilizarse y no aceptar que en ti está esa energía y ese enojo acumulado por determinadas causas, que luego se pueden ir viendo. Cuando tomas conciencia de que nadie es responsable de lo que aflora en ti, que los demás son detonantes, la vida, toda circunstancia o persona que surge en el camino va a proporcionar lo que surja en ti, ha sido por ese detonante, ya con consciencia no culpas al otro, con lo cual ya hay un cambio muy importante en tu predisposición a la hora de comunicarte y a la hora de verlo. Ya no ves culpables, con lo cual la energía ya puedes enfocarla en ti, en contemplarte conscientemente, y cuando ya surge esa responsabilidad, esa observación consciente, sin juicio alguno, tampoco surge la culpa en ti. Una de las frases que suelo repetir, y me viene ahora, con la invitación, como siempre digo, cuando uno percibe sentido, para no culpar a los demás y hacer por comprender a los demás, es que cada persona actúa acorde a la conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina. Cuando hay conciencia además de unidad y de que todos somos compañeros y de que todos estamos vinculados, esa búsqueda de aprovechamiento no se da. Cierto es que el ego busca recovecos para autojustificarse y para sobrevivir. Entonces, con determinado grado de conciencia, pero aún habiendo inconsciencia, puedes decir, como no existe el error, hago lo que, entre comillas, quiero, pero dominado por esa parte egoica, con lo cual tu estado interno también tiene su divulgación cuando te intentas justificar con esas vías. Entonces, sí, el ego puede decir, todo, no hay correcto o incorrecto, todo está bien, puedo hacer lo que considero para mi beneficio. Con conciencia eso no se da. Y como la conciencia y momentos de claridad todo el mundo tiene, cuando eso se da, si hay un atisbo de conciencia, uno mismo, siendo coherente y honesto, que la honestidad interna es vital para ver cómo estás, cómo te comunicas y por qué te comunicas y desde dónde te comunicas. En esos momentos de claridad vas a ver que esa forma de comunicarte no tiene sentido ni una vibración que te proporcione internamente en un estado de libertad. Te puedes ver arrastrado por ello, pero en un momento de claridad vas a decir, esto no vibra acorde a lo que puedo vibrar, no es coherente, no es consciente, con lo cual esa parte egoica que se va a intentar aprovechar o justificarse no se va a dar. Entonces habrá una comunicación más abierta y honesta y respetuosa. Y ahí lo de lo que comentabas, en uno de los encuentros surgió preguntar a un asistente qué es lo que en verdad tú buscas. Y esa persona, en ese momento en concreto, dijo, quiero sentirme querida y aceptada. Y le dije, anda, muchas gracias por esa respuesta, porque si tú dices que lo que quieres internamente es sentirte querida o amada y aceptada, si tú sientes que eso es lo que en verdad quieres, si además lo proyectas y sientes que los demás
en esencia quieren eso, porque mirad en vuestro interior, ¿qué es lo que en verdad queréis? ¿Acaso no queréis sentiros queridos, amados, respetados y aceptados tal y como sois? Si eso está en común con todo compañero de la vida, como me gusta decir, si eso es lo que en verdad se busca, si eso es lo que en verdad vibra en alta vibración, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no se hace? Suele ser por miedo a que el otro se aproveche, a dar más de lo que recibes, etc. Pero si en esencia todo el mundo quiere eso, es ofreciéndolo, como estás abriendo una puerta de comunicación que el otro, consciente o inconscientemente, va a percibir que puede comunicarse así. Pregunto, en uno de tus últimos libros que me has comentado antes, ¿no? Que estás hablando de un cambio de conciencia, una transformación, incluso me hablabas del 2027. Realmente todos estamos ahora en un periodo de cambio brutal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué puedes contarnos sobre este cambio? ¿Qué sería lo óptimo? Aunque ya sabemos que lo óptimo y lo no óptimo es relativo. Y digo, ¿cómo podemos sufrir menos en este periodo de transformación hacia donde vamos? El cambio conciencial en la novela se inicia en el año 2027 y además de una forma más irremediable, porque en el planeta pues todos se enmudecen y solo recuperan la voz quienes hablan con conciencia. Eso a día de hoy no se va. Ahí se habla de que bueno, la mudez es muy colectiva. En este momento, como se está dando, es perfecto, porque también toca discernir uno mismo de aquello que escucha y que percibe verdad, con lo cual también es interesante. El cambio se está dando porque lo natural quiere cobrar vida, lo natural se muestra y lo natural está destinado a ocurrir. ¿Y qué es lo natural? Experimentar conscientemente qué se es. Y para ello se ha de transformar y concienciarse de aquello que no se es. No se es ni el cuerpo, no se es ni la mente, no se es ni siquiera un ser humano, porque el ser humano, en esencia, al final es una parte del cuerpo de Dios, por poner un ejemplo simbólico. Y en esencia, esa célula divina, esa célula, está destinada a concienciarse de su propia divinidad. Con lo cual el cambio, irremediablemente, a su ritmo, algunos consideraréis que es más lento de lo que os gustaría, porque a todo el mundo le gustaría verlo desde la forma física que está. No prometo nada, pero cierto es que al ritmo que se da, el cual siempre es perfecto, sí se está dando esa transformación. De hecho, cada vez hay más personas con un estado conciencial expandido en más áreas de la sociedad. Véase medicina, véase la educación, véase en todos los aspectos, pero al ritmo que va. Todavía no ha habido un cambio en tantos individuos, de forma individual, para que ese cambio se dé de forma más global en este momento. Pero se está dando y la implicación de cada uno es vital. Lo que cada uno hace, cómo lo hace, desde dónde lo hace, por qué lo hace, su predisposición al hacerlo. Todo eso es vibración.
la responsabilidad de transformar lo que uno no tiene sentido. A qué te dedicas, cómo te dedicas y por qué te dedicas a ello. Esas capacidades que cada uno tiene innatas, es importante también verlas desarrolladas. En la novela se explica que como ya hay una conciencia a nivel general, de una conciencia de unión, se cuenta cómo se van dando esos cambios y la importancia de la participación de cada individuo. Y se explica que, por ejemplo, quien percibe sentido en dedicarse a la naturaleza está dedicándose a ello. Quien percibe sentido en dedicarse a cuidar a ancianos se dedica a ello. Quien le nace abrir un centro y colaborar, lo hace. Es muy importante escuchar internamente qué es aquello que te hace permanecer con entusiasmo, con alegría y llevarlo a cabo. ¿Tú crees que el crack que hablamos o que hablas va a ser inmediato o va a tener un tiempo? ¿O la sociedad definitivamente va a cascar porque va a cascar de un día para otro? Suelo invitar a vivir el momento presente y a no elucubrar cuándo se puede dar o cómo se va a dar, porque elucubraciones puede haber muchas. Sí. La invitación es vivir, transformar desde el presente. A partir de ahí, la forma de relacionarte va a estar en un cambio que va a colaborar en ese cambio que estamos hablando. Lo que sí me sale decir con todo amor es que lo natural está destinado a producirse. Tú nos hablas algo de que quieras compartir, ¿no? No, no estoy despejando con él, lógicamente, porque contigo a veces no. Pero sí, vamos, yo siento lo mismo, o sea, porque ciertamente es un tema, un estado interior. Es un tema, lo que sí he percibido, pues se te hacían las preguntas para mover un poco más, ¿no? Es que hay un cabreo interior fuerte en todos, yo creo, ¿no? En mayor o menor grado lo tenemos. Y ese cabreo hace proyectar todo nuestro enfado hacia los demás. Y más ahora, comentábamos con Fran el otro día, que yo creo que el último estamento que se está cayendo es la familia, porque tampoco ha sido de verdad, ha sido de alguna forma un montaje, todo estaba muy bien para tu familia, pero no para la familia de otro. Nosotros somos buenos, pero los de allí no lo somos. Y llega un punto que ahora nos estamos dando cuenta que es que mi hermano, mi madre, mi vecino, mi pareja, como que tampoco, y yo mismo tampoco somos del todo tan buenos, ¿no? Entonces yo creo que se trata, coincido contigo, se trata de verdad, de claridad, ¿no? De amor y de sinceridad, ¿no? Sobre todo contigo mismo, no con otro. En referencia a la familia, obviamente es muy interesante lo que se da en cada familia, cómo te comunicas, no hace falta renegar de la familia y habitualmente con la familia sale más ciertas cosas internas de enfado, Sí. reproches, etc. Es muy interesante y muy bello. O sea que abrazar a la familia y no reneguéis de ello, disfrutarlo. Pero hay un vínculo más amplio. En el libro Trascendencia, que es una vibración distinta a los otros, en el que ya se invita a la trascendencia de todo intermediario, mental, espiritual, se habla de que con conciencia desaparecen los pronombres personales. Desaparece el yo, desaparece el tú. Un yo separado del resto no tiene sentido. Sí, Un tú separado del resto no tiene sentido. Un él, como si fuera otra cosa, tampoco. Un nosotros, como familia, analíticamente familia, pero considerándose mejor o más importante que el resto, no tiene sentido. Un vosotros, separado de... tampoco. Y un ellos, tampoco. En el libro digo que cobra sentido una nueva palabra, que es todos. todos.
conciencia de unidad, conciencia de colaboración, conciencia de empatía, conciencia de respeto y aceptación por el ritmo que cada uno lleva y por cómo se comunica cada uno y también hacia uno mismo. Porque en esto que se llama espiritualidad, como digo en los libros, incluso hay que salirse de la espiritualidad, al final lo llamado espiritualidad como opuesto de lo mundano es otra estrategia del ego. No existe lo espiritual como opuesto de lo mundano, porque todo es vida, con conciencia, y lo que algunos llaman no dualidad, que los libros defino como indivisibilidad interior. No hay separación posible, todo es unidad. Lo espiritual no existe como opuesto de lo mundano, y ni siquiera lo espiritual es mejor que lo mundano. En lo mundano podéis encontrar cosas muy interesantes que se pueden definir como de alta vibración espiritual, pero en lo espiritual también se puede percibir esa parte de menos vibración y de intentar imponer, y de el ego espiritual, que dentro de la semana que viene voy a hacer un encuentro para hablar del ego espiritual en otro centro. Entonces, al final todo es vida, todo está unificado, no hay separación posible. Dicho esto, si percibís verdad y lo integráis, todo puede ser vivido. Desde dar un paseo, desde realizar un viaje a sitios que se consideren espirituales y de alta vibración, hasta ir con un sobrino, un hijo, al parque de atracciones. Al final todo se puede vivir, todo se puede disfrutar. Voy a hacer una consulta. Con todo este proceso que se está produciendo, un poco bajo tu punto de vista, ¿no? Bajo la percepción que tú vas a tener, ¿a qué se debe todo este como vacío esencial que se está creando, o que se puede percibir, ¿no? en la sociedad, incluso a lo mejor en cada uno de nosotros? Yo hablo por mí mismo, no puedo hablar por los demás. Como esa falta de, muchas veces, de sentido, de dirección, de encontrar algo a donde todo esto vaya, si me explico un poco. Sí. Muchas gracias por compartir. El sentido, al final, como todo lo que vibra en verdad y en profundidad, es algo, es una experiencia interna. No puedes alimentar tu interior creyendo que vas a encontrar un sentido en algo externo. Puedes vivirlo, disfrutarlo, y además es conveniente ser muy honesto y aprovechar esas herramientas de conciencia que se te van apareciendo en el camino. Pero al final todo es una experiencia interna. Y parte de ese vacío que se da habitualmente en la gente, luego cada uno tiene que percibir si en estas palabras que digo a nivel general percibe sentido y le resuena y se aplica a su caso. Pero habitualmente el sentir ese vacío es porque hay una parte de ti que está comunicando que por mucho que hagas externamente, por mucho que busques externamente, lo externo llega hasta donde llega, alimenta hasta donde alimenta, pero no es el alimento que sacia el auténtico hambre. Esa experiencia de saciar el hambre y de sentir plenitud es una experiencia interna que nada puede rellenar, ni nadie es responsable de llenarlo. Habitualmente en las relaciones se suele pretender que tú, me he detenido porque iba a decir tu pareja, pero cuidado con creerlo posesión, con la pareja con la que compartes o con la persona con la que compartes, tiene que incluso hacerte feliz o llenarte internamente. No es su objetivo. Una relación consciente con un compañero o compañera en el camino no es
la búsqueda de que te haga feliz o te llene internamente. Nadie es responsable de ello. Y la sociedad tampoco, ni la familia, ni ninguna persona que te encuentres en el camino, ni nada externo. Interioriza aquello que experimentes verdad de cada cosa que te ocurre, de cada circunstancia que vives, porque al final lo más sabio, la más sabia es la vida, que te va poniendo circunstancias muy interesantes, de las cuales te puedes ir beneficiando, aprendiendo y comprendiendo y transformando, y a partir de ahí todo se va dando con naturalidad. Pero yo sigo percibiendo como una disonancia muy grande entre todo eso que puedo atisbar a comprender de lo que tú comentas. Hay una parte de mí que entiende con la realidad en la que mi pequeño yo vive cada día y con la que interacciona en el conjunto de la sociedad, de las interacciones del día a día, de la necesidad de supervivencia, del afrontamiento diario a la existencia en esta vida, ¿no? De trabajar, o de la lucha por las enfermedades, o la aceptación de ellas. Es como que cada vez percibo como más distancia entre una parte y la otra. Pero muchas veces me cuesta encontrar como que lo veo muy disonante, ¿no? Como muy cada vez más separado. Esa parte utópica, otra parte más esencial, de la parte existencial, ¿no? La del día a día, la que vivo. Suele haber una parte que quiere que lo que percibe verdad sea manifestado en todo momento. Esa parte es la que está disonante con lo que es. Desde la perspectiva analítica, casi nada tiene sentido. Desde la perspectiva de la esencia, todo tiene sentido, que es cuando se experimenta que todo está bien. Analíticamente no puede decir que todo está bien, no ves el mundo. Y lo aceptaría de buen agrado, porque es comprensible que se pueda decir eso. Pero esas experiencias que se están dando, esas circunstancias que cada persona vive, alguien puede decir que no le está proporcionando lo que necesita. Si tú fueras capaz de originar un cambio, ¿lo impondrías sin cambiar? Si el estado interno de la mayoría de las personas no ha cambiado, se va a volver a reflejar. De hecho, hay una historia que mi padre me contaba que un dios transforma el mundo, baja, habla con la gente, transforma el mundo y inmediatamente es un mundo de paz, de armonía. Se va y cuando vuelve a mirar hacia abajo, vuelve a ver que hay guerras y conflictos. Y baja y le pregunta a uno, ¿qué ha pasado si os he puesto la paz? Y este hombre le dice, sí, has puesto la paz, pero no has cambiado las mentes de los hombres, con lo cual tampoco sirve. El cambio auténtico tiene que ser por naturalidad interna, no puede ser impuesto. Si ese cambio solo puede ser por naturalidad interna, es cuando la gente está preparada. Y la gente necesita estar preparada a base de circunstancias, de experiencias. Si tú privas determinadas experiencias a ciertas personas porque crees que ya no tienen sentido, se puede enfocar de dos formas. Primero, que te estás metiendo en karma ajeno, y segundo, que consideras que estás en posesión de una visión total de creer lo que es correcto y necesario para el mundo. Si alguien considera esa visión
propia y tal es lícita, pero desde la experiencia ir aceptando que toda forma física como cuerpo y mente está limitada, pues no suele surgir aceptación total. Porque como he dicho antes, todo puede ser vivido. Y aún experimentando, se puede ver la televisión. Las noticias ya es cosa de cada uno, porque la vibración que tiene, pero también. Pero un día viendo la televisión, vi un programa que su enfoque era ayudar o colaborar. Me gusta más la palabra colaborar, tiene tintes distintos a la palabra ayudar, con personas que pedían ayuda y personas que querían ayudar. Como todo el mundo es complementario, hacían esa unión. Y hubo un chico que tenía una enfermedad degenerativa y estaba en silla de ruedas. El chico llevaba años en una silla de ruedas. La presentadora pedía dinero, la gente llamaba. Cuando consiguió el dinero suficiente para tener la silla que el chico pedía, dijo: ya hemos conseguido la silla de ruedas para que puedas seguir en silla de ruedas más nueva que la que tienes. Y dijo: pero ahora vamos a continuar para conseguir un mayor presupuesto y comprarte una silla de ruedas mejor, más moderna, y que en vez de que tengas que hacer el esfuerzo físico de dar a la silla, solo tengas que mover un dedo. Y el chico dijo: no, gracias, pero mientras me sea posible, quiero hacer el esfuerzo. La mujer, con su buena intención, ya se estaba o metiendo en karma ajeno, por expresarlo de una forma, o creyéndose en posesión de lo que es ayudar, que también hay que tener cuidado. Dijo: pues le voy a librar de la posibilidad de que tenga que hacer este ejercicio y que solo tenga que pulsar. Vivirá más cómodo y será un mayor beneficio. El chico dijo: no, voy a seguir haciendo el esfuerzo mientras siga, me sirve para hacer ejercicio y además me apetece hacerlo mientras yo pueda por mí mismo. Esto es un ejemplo real, pero y además que simbólicamente tiene su importancia. Al final, toda circunstancia que se vive, para el que la vive, tiene un mensaje y una experiencia y una vibración. Y la circunstancia más dura de vivir, incluso hay personas que son capaces de elevarse por encima de ello y vivirlo con una dignidad y una conciencia que les hace vivir incluso enfermedades muy duras con un estado de armonía interior muy interesante, que de hecho también sirve para ser ejemplo, con lo cual también ese ejemplo también es muy importante. Partiendo de la base que todos nunca nos separamos de nadie, porque esto, ¿cómo sabes? Más en los tiempos que hay ahora mismo, ¿no? Madres, padres, parejas, hijos. ¿Cómo sabes cuando llega un momento en el que esa relación se convierte en tóxica, de alguna forma, para ti, para la otra persona y tu trabajo para el otro? ¿Cómo sabes cuándo tomar una decisión interna de qué es lo mejor, entre comillas, ¿no? Cuando se inicia más conscientemente un camino de conciencia, y digo se inicia más conscientemente porque todo el mundo está en un camino de conciencia, aunque no sea consciente de ello, porque lo natural pide mostrarse y se está transformando para ello. Cuando nos reconcienciamos. Cuando eso se da con conciencia, inevitablemente para experimentar el desapego surgen muchos cambios de ese tipo. Se dejan relaciones familiares, de pareja,
de amistad es muy interesante porque, bueno, te sirve para experimentar el desapego, para también tu vibración está cambiando, tu estado conciencial está cambiando, entonces no puedes seguir todo de la misma forma, es inevitable. Los cambios internos se reflejan en cambios externos. Trabajo, familia, pareja, etc. ¿Cómo saberlo cuando...? Sí, cómo sentirlo de alguna forma. ¿Qué es el punto ese que hace clic? No dice, no, ya, esto ya es otra cosa. Pues, como toda persona tiene momentos de claridad y lucidez, en algún momento de claridad y lucidez lo vas a saber. Muy bueno. Otra cosa es que intentes camuflarlo o negarlo. No, tengo pareja de muchos años y ahora cambiar o cortar la relación con este amigo íntimo, ¿sabes? Entonces se buscan excusas, etc. y lo vas a ir alargando. Pero en algún momento va a haber algo que irremediablemente. ¿Qué? Irremediablemente. Incuestionablemente. Acepto que no me sale la palabra, la cago. Y de esa aceptación me sale otra palabra. Bueno, se va. Vas a tener que vivirlo con honestidad. De ahí que siempre digo que la honestidad interna es vital. Entonces, se va a producir. Puede que surja en otro momento, pero una pregunta. claro. En el día a día, un poco lo que decís todos, ¿no? ¿Cómo gestionamos toda esa violencia que se genera? Pues probablemente porque tenemos que dejar el trabajo, pero se dan situaciones de tanta violencia que dices, vale, pues a lo mejor tengo que dejar mi trabajo, pero ahora no puedo. ¿Cómo manejas toda esa violencia del entorno que muchas veces es abrumadora? Y hablo de cosas más serios, ¿no? Como acoso laboral, o sea, hablo de cosas que están a la orden del día, por lo menos en el entorno, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Cuando realmente nos afecta, porque nos afecta, vamos. Castaneda es un escritor del cual en verdad no he leído, salvo esto que voy a compartir, me lo contaron. No he leído muchos libros ni espirituales, ni seguido a maestros, ni siquiera nunca ha habido una autodefinición de ser espiritual. Las cosas con naturalidad, porque eran irremediables, surgieron. Pero un ejemplo que me pusieron de este escritor, Castaneda, era el ejemplo de Pinche Tirano, el cual en ocasiones también comparto. El pinche tirano es aquella persona que está en tu vida que, entre comillas, te complica la vida. Puede ser incluso desde una pareja hasta un jefe o un amigo. Él decía que quien se encuentra un pinche tirano en la vida puede sentirse afortunado. Y en Oriente se dice que el mayor de los maestros es el enemigo. Con conciencia no hay catalogación a alguien como enemigo, pero es un buen ejemplo. Entonces, cuando se da esa violencia que hablas en un jefe que ejerce de pinche tirano, suele producirse para que tú, con conciencia, te contemples cómo estás internamente. Llega un momento en que, cuando hay auténtica aceptación y internamente no hay ese rechazo y hay auténtica aceptación y tú no entras como víctima de las circunstancias, no te apegas a ese error, estás abriendo una vía de comunicación que consciente o inconscientemente la otra persona va a percibir. Tu estado vibratorio aumenta o cambia, el de la otra persona muy posiblemente también. Cuando tú alimentas un ciclo de inconsciencia con más inconsciencia, el ciclo se mantiene. Si tú cortas un ciclo de inconsciencia con consciencia, haciendo por comprender
y aun pudiendo, hablando con firmeza, pero ya sin dejarte arrastrar, algo cambia y la situación puede variar de formas muy sorprendentes. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Por qué te cambiaste el nombre, que supongo que en los 2 primeros libros era el tuyo de DNI, ¿no? Al otro nombre? ¿Qué te hizo cambiarte el nombre? Bueno, pues al firmar el libro Viaje a la Dignidad, el cual se subtitula Muerte en Vida, a partir de ese libro, lo demás, ese incluido y lo demás, firmar como no, surgió porque al tener la experiencia de que ser mucho más que un cuerpo y que la mente y que una forma física, al no haber identificación con ese vehículo, no tenía sentido firmar como nadie. Hay gente, incluso amigos de la infancia, con los que hay contacto, que me siguen llamando Mario y no pasa nada. Pero ya no hay identificación con esa forma, con ese nombre. Entonces, de forma simbólica, aunque muy real, surgió el nombre de Nu, surgió mirar en el latín, y en latín, Nunc significa ahora. Y el resto, porque el nombre es más largo, ¿no? Nunc. ¿Sonó? Nunc. Ah, en YouTube y en el canal, en la web, es Nunc, fluir el todo. Fluir el todo podría ser el apellido, si quieres considerarlo así. Pero bueno, habitualmente con Nunc, pues ya está. Me presento como Nunc y los libros están firmados como Nunc. O sea que tu filosofía, digamos, ahora lo que trata es de vivir el momento y el ahora, para seguir aprendiendo, ¿no? Es que en verdad no existe otra cosa que no sea el ahora, es vivirlo con conciencia, porque el pasado en verdad es el pasado de una aparente forma física que crees ser y que además no puedes vivir el pasado, puedes traer momentos del pasado a este momento. Solo puedes vivir el momento presente con conciencia de que lo estás viviendo, pero solo existe el momento presente. Desde esa experiencia, a partir de ahí, surgen transformaciones, surge una contemplación consciente, que es la que cada uno tiene que ir viendo, y a partir de ahí, la naturalidad se muestra. Vale, y una pregunta ya más profunda y más personal. Supongo que a raíz de este cambio habrás perdido, entre comillas, a mucha gente en tu vida anterior, digamos, en tu vida hasta que sufriste este cambio, una metamorfosis, como le digo yo. ¿Te has quedado sin aquellos amigos, sin parte de la familia? ¿Y cómo lo has superado? ¿O cómo se lo han tomado ellos? Porque ¿qué es lo que suele ocurrir con estas crisis así que hacen estos cambios tan grandes? Sí. Bueno, a ese respecto, en mí internamente ya había aceptación de todo lo que fuera surgiendo. Entonces, cuando el camino con ciertas personas ha surgido esa aparente separación, aunque en esencia hay unión con todos los caminantes, ha habido aceptación, no ha habido resistencia. Con algunas personas que se clasificaba como amigos, sí hubo separación y quisieron dejar de tener contacto, incluso uno, recuerdo que a la vuelta del camino me decía: con el primer camino de Santiago has cambiado mucho, habías cambiado mucho, con el segundo camino de Santiago ya no eres tú, ya... y quiero, que decía el chico, lo cual es muy interesante para ver cómo se reaccionaba internamente, dijo textualmente: quiero que vuelva mi amigo. Como diciendo, es muy interesante porque para que se instalen ciertas experiencias, la energía anterior
va a querer buscar arrastrarte a lo que ya conocía y que no experimentes energías o estados concienciales más profundos. Si hubiese habido arrastre para volver a ese amigo, no se hubieran dado ciertas experiencias o estados concienciales. Ese amigo ya no estaba. Le puedo amar de otra forma, pero esa persona en concreto y muchas personas de la infancia ya no querían contacto con alguien al que ya no podrían clasificar como amigo o un amigo que había cambiado mucho. Y luego hubo personas que aceptaron estos cambios, que ni siquiera sabían de los libros firmados como nunca, hasta que hace unos meses ha ido surgiendo el tema. Pero durante años ha habido contacto y hemos estado pues hablando de fútbol o de cosas de la infancia y bien, y al final puede haber contacto con ciertas personas, pero ya no hay un arrastre a ese aparente personaje que hubo. Entonces, por tu parte lo has asumido perfectamente, esa pérdida. Sí, es integrar aceptación, amor, porque cada persona vive el momento que vive y sí, hay un momento que todo lo que es natural se va integrando de forma inmediata o casi inmediata. Las formas de comunicarse pueden variar y es muy interesante por lo que hablábamos antes de la aceptación, también para aceptar los cambios y ver cómo estás ante ciertas personas, ese apego que podía surgir, porque al final a ninguna persona debe surgir apego, ni a ninguna forma de comunicarse en concreto. No, pero en este caso el apego no era tuyo, el apego era de ellos, porque querían que tú no cambiaras, y tener a la misma persona que siempre habían conocido, porque ellos a lo mejor no han evolucionado nada y no piensan cambiar. Es curioso. No, pero creo que nos apegamos nosotros también a ese apego. Es como un juego, es como una retroalimentación. Pero si no te sirve ya... Comodidad, lo que llaman ahora mismo, ¿no? La zona de confort. Bueno, lo que decía antes, ese momento de lucidez que te das cuenta de que ese camino que estás siguiendo no te lleva a ningún sitio. Es que no aporta ya. Eres consciente. Pero siempre agradeciendo a la persona que está en tu vida durante ese camino, que ha servido para darte cuenta de otras posibilidades, de un estado de conciencia, y aprovecharlo, disfrutarlo y agradecer. Claro, y ahí si no volveríamos al sentido de culpabilidad, de que he sido yo la que ha cambiado, agradecer con la despedida. Sí. Ahora, gracias. Ahora que habla Fran de el agradecimiento a las personas con las que se cierra una etapa, uno de los seminarios, pues hay talleres, seminarios, los seminarios son de más horas, que se titula Relaciones Conscientes, Amor y sexualidad sagrada, pero en el tema en concreto de relaciones conscientes se habla de cómo cortar una relación de cualquier índole, familiar, de amistad o de pareja, con conciencia. Y el agradecimiento es vital. Sí. Terminar con gratitud por todo lo que te ha aportado es empezar un nuevo ciclo sin arrastrar parte de esa simbólica mochila y sin arrastrar culpas, sin arrastrar odios, rencores y empezar limpio esa nueva etapa. Porque si no, cierras con consciencia esa nueva etapa, de alguna forma van a aflorar esas cosas. Con lo cual, con gratitud. Siempre suelo decir que cerrar una etapa con gratitud es vital. Y luego doy la opción para que uno vea si percibe sentido o no, porque al ego no le suele gustar terminar con la capacidad, con la humildad de pedir perdón. También para no arrastrar pasado. Decir, gracias, nuestra etapa se ha terminado, gracias por todo, absolutamente por todo. Incluso si te sale decir,
te amo y... Ho'oponopono. Lo siento, te amo. Los principios del Ho'oponopono. Bueno, es que como no he leído mucho, todo lo que Sí, hago... no, es una técnica hawaiana, sí. Sí, a veces me dicen, lo que dices coincide con Sí. el taoísmo, budismo, tal, pero bueno. Sí, es eso. Sí, o parte sistémica de constelaciones, que hablábamos antes, de dar las gracias por el tiempo compartido, ¿no? O un despido, por ejemplo, que hablábamos antes, como despedir a alguien en gratitud, no en una esquina, ¿no? Ahí muertos. Pues eso, y también se habla de pedir perdón, supongo. Sí, claro. Porque pedir perdón es algo a lo que invito, siempre que uno perciba sentido, para no arrastrar culpa ni... Sí. Quería preguntarte respecto a esto, todo este tipo de consciencia, todo este tipo de sanar o terminar esas relaciones a nivel de cualquier tipo, indudablemente se pueden hacer ante la ausencia de la otra persona, o sea, a nivel energético solamente, porque una cosa es todo esto que yo entiendo y de hecho procuro, y he tenido la gran oportunidad de tener una gran maestra hace poquito. Yo sé que a nivel energético todo eso está muy cerrado, muy hecho, pero a nivel presencial es imposible por una serie de características. Se dará en muchos entornos, en niveles laborales, familiares, parejas, etcétera, incluso personas fallecidas, ¿no? Todo eso se puede trabajar y se puede hacer desde un entorno no presencial, por ponerlo de alguna manera. Desde esa aparente distancia física. Exactamente. Cuando los egos son los que a lo mejor no pueden funcionar, o las distancias físicas, o los encuentros. Como cualquier aparente separación Mm. es inexistente, porque hay un vínculo que a todos une, y el camino de la existencia además une a todos los caminos y a todos los caminantes, solo hay unión. Una aparente distancia física no es impedimento para sanar. Desde la presencia es enriquecedor y también te ayuda a contemplarte internamente por la relación de la otra persona, pero desde la distancia física tú puedes sentir, interiorizar amor, enviar amor y sentir amor, perdonar y perdonarte y agradecer. Y eso lo puedes sentir, lo puedes agradecer, y esa vibración se está originando, se está creando, tiene vida. Con lo cual, la relación y las identificaciones, traumas, heridas energéticas que había, se pueden sanar, porque esa convivencia, ese compartir energético se sana. En toda relación, todo individuo tiene un estado energético consciencial. Toda relación con una persona hay un estado energético común, aparte del individual, uno común. Y luego en cada grupo también. Es decir, que todo lo que se vive con una persona influye en ese campo energético individual con esa persona. Luego en el grupo, en el gran grupo de la humanidad, por eso el mundo a día de hoy está como está, pero también en grupos, familia, hay una energía en común familiar, una energía que en este grupo, que entre todos los participantes estamos creando, por lo cual os doy las gracias a todos, porque es una energía muy bonita y todos somos partícipes e igual de importantes, así que gracias. Entonces, desde esa distancia se puede hacer, incluso, depende de capacidades que haya, la otra persona desde la distancia puede notar. Consciente o inconscientemente lo va a notar, pero hay quienes, por capacidad, van a notar que hay una sanación energética que no había sanado. Yo te voy a hacer una aportación a eso, porque mi hermana lleva tiempo cursos de control mental, y entonces había una forma en la que ella decía que para hablar con una persona
se cruzaban un poco, retorcían las cosas, ¿no? Pues era imaginarte tú que estabas en un sitio ideal, que te lo formabas tú mentalmente y ahí pedías que viniera la otra persona y entonces cuando venía la persona tú hablabas de alma a alma con la otra persona, entonces le decías todo lo que querías decirle, que por las cosas que te pasaban en la vida y tal, pues no podías decírselo, ¿no? En ese momento se lo ibas diciendo, y entonces cuando ibas viendo a esa persona poco a poco, sin haberle hablado directamente, esa persona de alguna forma le había llegado todo eso y iba cambiando con respecto a ti. Entonces es una manera que es totalmente mental, que hay un método realmente y se explica por ahí. Entonces, cada vez que a alguien no le quiero decir claramente alguna cosa, pues se lo digo así y parece que le ha llegado, porque ya va cambiando un poco contigo. Sí. Sí, es la telepatía realmente. Estás originando una energía que en ese estado conciencial o energético conjunto está ahí, se está alimentando. Entonces, si esa persona por un momento puntual conecta con ese estado energético en común, lo puede notar. Así es un buen ejemplo y es una de las maneras que conversar e imaginar, visualizar como si estuviera ahí. Y lo de la energía también que dices de los grupos se llama egregor, que es una palabra muy bonita y muy interesante. Pues en este momento hay un egregor muy interesante. Muy bueno, ya han salido los ruidos. que parece que ha atropellado. Así que muchas gracias por formar parte del egregor en común. Hay que poner el nombre a este egregor. Sí. No se lo puedo. Sí. Llevamos una hora, si queréis. ¿Vale? Como consideréis. Si os nace y queréis escuchar, os puedo leer un fragmento del libro, Viaje a la Divinidad, el que salga al azar. Y luego siempre y cuando, si queréis abrir algún libro al azar o hacer alguna pregunta más, con libertad, pues a ver. Bueno, la vista se ha ido a este párrafo, el cual comparto. Cuando llega la plena aceptación, estar en el centro como has definido, no hay clasificación de negativo o positivo, ya que es mental. Pero por ello, estás más presto para percibir y experimentarlo todo más intensamente, sin juicio hacia las circunstancias, lo que permite elevarse sobre ellas, sin considerarse víctima de ellas y sus respectivas consecuencias, sin juicios a las personas, lo que permite no encasillar a alguien bajo la perspectiva mental y ver la parte más profunda de esa persona. Percibes más allá de lo que a simple vista se ve, sin juzgar ni catalogar. Pero eso no significa que no puedas disfrutar y estar envuelto por tranquilidad, conciencia. En parte resume una parte de lo que hemos conversado, como suele surgir en ocasiones cuando se abre el libro al azar, para sintetizar parte de lo que se ha hablado. Luego otra parte es energética, que ya cada uno se la lleva. Y bueno, espero que, aparte de se puede seguir, se grabe o no se grabe, que gracias también por la grabación, podemos seguir compartiendo. Pero bueno, aprovecho y os doy las gracias por vuestra presencia y por el egregor. Y bueno, la parte, espero que hayáis estado a gusto
y aquello que hayáis percibido o sentido, pues me alegro si os ha enriquecido, y aquello que no hayáis percibido o sentido, pues sencillamente se desecha. Hay que, lo que tiene sentido siempre, diga quien lo diga, indistintamente de sus experiencias internas o su estado consciencial, siempre es lo que uno percibe sentido y verdad. Con conciencia no hay intencionalidad de imponer, y además se invita siempre a que uno se transforme en su propio maestro, que al fin y en definitiva es hacia donde nos dirigimos, porque con un estado conciencial colectivo y con ese cambio conciencial que se puede llegar a dar, al final cada uno se transforma en su propio maestro. Os mantendremos informados de las siguientes reuniones que tenemos aquí, charlas, cursos, la programación que tendremos, que será muy amplia, y pero sobre todo, bueno, agradecerte siempre tu cariño y tu afectividad con Concentra, tu cercanía, y sabes que siempre estamos adelante y lo que haga falta. Bueno, ahora. Un día no sé si nos enfadaremos y